Así que esto es el infierno. Nunca lo hubiera creído. ¿Recordáis? El azufre, la hoguera, la parrilla. Menuda broma. No hay necesidad de parrillas. El infierno son los demás. A puerta cerrada es una obra de teatro existencialista del intelectual francés Jean-Paul Sartre. Se estrenó en París en 1944, justo antes de la liberación de la ciudad durante la Segunda Guerra Mundial. La historia se desarrolla en el infierno en una habitación cuya puerta está cerrada para siempre, y es ahí donde se perfila la personalidad de los tres protagonistas que deberán convivir eternamente. Una vez desnudos como gusanos, según palabras de uno de ellos, fallan en su intento de vivir armónicamente, pues cada uno es un espejo del otro. Este encuentro llevará a los personajes a analizar su vida terrenal en un acto de crítica que no los conducirá a nada. Escoltado por un camarero, Joseph Garcin entra en una habitación decorada con estilo del Segundo Imperio, con 3 sofás y un gran adorno de bronce colocados sobre la repisa de una chimenea. Garcin se sorprende de su entorno y dice que es una decoración a la que podría acostumbrarse. En respuesta, al camarero le responde que algunas personas se acostumbran, mientras que otras no. Garcin le pregunta si el resto de habitaciones son iguales, a lo que le responde que cada habitación está hecha a medida para su huésped. Mientras el camarero le muestra cómo será su existencia en el infierno, éste se engaña sutilmente a sí mismo. Tratando de engañarse para que le guste su nuevo entorno, sugiere que lo más probable es que se acostumbre a vivir en él, ignorando efectivamente el hecho de que esta habitación ha sido diseñada específicamente para atormentarlo eternamente. En lugar de aceptar lo que ve que es una manifestación de tortura, hace comentarios casuales sobre él. Al mismo tiempo, Garcin reconoce que no esperaba que el infierno estuviera amueblado con un lujoso estilo. En esta apertura, Sartre muestra a la audiencia la naturaleza de la ignorancia humana, demostrando cuán hábiles son las personas como Garcin para negar las circunstancias que le rodean y a las que se enfrentan. Una vez el camarero procede a marcharse, señala una campana con la que le indica que le puede llamar, pero dice que no siempre funciona. Una vez solo en la habitación, Garcin escrutina con la mirada todos sus rincones, tras lo que decide poner a prueba el timbre e intentar abrir la puerta. Tan pronto como se da por vencido, se sienta y la puerta se abre. Entra el camarero con Inés, una antigua empleada de correos. Esta inmediatamente, al ver a Garcin, piensa que es su torturador, a lo que éste le responde con una carcajada, preguntándose cómo podría confundirlo. Ella le responde con frialdad y dice que sabe reconocer a los torturadores. No hay más que mirarse al espejo. Garcin se da cuenta en ese momento de que no hay espejos en la habitación, y a pesar de su frialdad, intenta hacer las paces con Inés, explicándole que deben ser corteses entre ellos para sacar lo mejor de su situación. La relación de Inés y Garcin comienza de una manera extraña. Inés parece haber abrazado su propia frialdad y no le da importancia a estar separada de Florence, quien debió ser una persona significativa en su vida, y sin embargo no duda en calificarla como una persona tonta y aburrida, lo que finalmente sugiere que Inés se enfoca ante todo en sí misma, y no en las personas con las que supuestamente era cercana. Mientras Garcin e Inés intentan determinar qué va a ocurrir con ellos, la puerta se abre una vez más, y aparece el camarero acompañado de Estelle. Se trata de una joven adinerada ama de casa de París. Al ver a Garcin, cree que es otra persona y se asusta. Pero no nos informa de quién se trata. Inés, instantáneamente, siente simpatía por ella. Incluso se ofrece a cambiar de sofá con ella. Estelle acaba de morir de neumonía y aparentemente puede ver su funeral desde la habitación. Comenta que nadie está llorando en su entierro. Lo mismo ocurre con los otros dos. Inés se asfixió mientras dormía por una estufa de gas, y Garcin recibió un disparo de un pelotón de fusilamiento. Al enterarse de que los tres están destinados a pasar la eternidad juntos, Estelle comienza a enloquecer y reír. Comenta que no puede sentarse en el único sofá vacío, cuyo color contrastaría con su vestido. El de Garcin es el único que podría usar, y este le cede su sofá sin darle mucha importancia. Cuando finalmente se sienta, se quita el abrigo y se presenta. Sartre no tarda mucho en mostrar que Estelle está obsesionada consigo misma. No solo se antepone a los demás,
sino que también se enfoca en cosas triviales. Esto sirve como indicación de que tanto ella y Garcín no comprenden completamente las implicaciones del hecho de estar en el infierno, donde se supone que serán torturados de por vida. Solo los actos deciden acerca de lo que se ha querido. Estelle se pregunta por qué motivo los tres han sido meticulosamente encerrados el uno con el otro. Tratando de entender por qué han sido agrupados, Inés sugiere que todos confiesen por qué han sido condenados. Comienzan con Estelle preguntándole qué ha hecho para merecer el infierno, pero ésta se hace la inocente y dice que no tiene ni idea sobre los motivos. Finge creer que se trata de un error. Su falta de voluntad para admitir que está en el infierno ilustra una tendencia a engañarse a sí misma. En lugar de reconocer y aceptar sus propios fracasos morales, actúa como si no mereciera estar en el infierno en absoluto. Una técnica que le ayuda a sobrellevar su situación, aunque insostenible de mantener, ya que tendrá que admitir que está en el infierno por una razón. Por lo que Inés declara que deberían dejar de mentir sobre sus pecados, ya que todos son almas condenadas que merecen estar en este lugar. En este momento se da cuenta de lo que está ocurriendo. No hay tortura física oficial en el infierno. Simplemente se torturarán entre sí por el simple hecho de estar juntos. Aunque ya están muertos, tanto Garcín como Estelle no quieren admitir por qué están en el infierno. No tienen nada que perder al admitir la verdad, pero están tan acostumbrados a ser deshonestos consigo mismos que no pueden articular ni siquiera la verdad más obvia. Mientras que Inés se niega a mentir. Después de la fase de negación, uno a uno ceden en reconocer sus pecados. Estelle confiesa haber engañado a su esposo y quedar embarazada, para posteriormente viajar a Suiza para tener al bebé y ahogarlo ante los ojos de su amante. Garcín admite que trató horriblemente a su esposa, engañándola constantemente. Además, cuenta que huyó del periódico en el que trabajaba debido a la guerra y fue capturado como un traidor. Inés confiesa haber seducido a la esposa de su primo mientras vivía con ellos. Le gustaba hacer sufrir a las personas vulnerables. Su amante culpable les mató a ambos, dejando el gas abierto mientras dormían. Así pues, son la cobardía, la crueldad y el egoísmo lo que conduce a estos tres personajes a la perdición eterna. Habiendo vivido vidas egoístas, Garcín e Inés ahora dependen el uno del otro para tratarse con amabilidad, pero es poco probable que alguno de ellos pueda mostrar suficiente empatía para evitar el sufrimiento de otro. Una vez han revelado las razones por las que están en el infierno, Garcín desea continuar con las cosas en un esfuerzo para ayudarse mutuamente, demostrando que el individuo es libre de crear algo no infernal para sí mismo. Pero al insistir en los aspectos del pasado negativos y sórdidos de sus vidas, se privan de la calma, por lo que se vuelven cada vez más conscientes de su necesidad mutua. Somos libres, pero esa libertad nos hace responsables ya que debemos responder por nuestras acciones. Estos individuos han tomado quizás las decisiones equivocadas. Presos de su propia conciencia, deberán aguantar en este infierno infinito donde el único consuelo es el sufrimiento de otros. Si los tres no cooperan, todos sufrirán, pero Inés carece de suficiente empatía y acepta su condena de forma unilateral, rechazando el llamamiento de Garcín para reducir el tormento común. Garcín se pregunta si fue un cobarde por huir de la guerra, lo que le lleva a considerar si huyó realmente por miedo o por sus principios. Decide que después de que lo atraparan, su muerte finalmente resolvería el asunto, pero luego admite que incluso enfrentó estos momentos realmente mal. Se muestra atormentado por su pasado a causa de ser considerado un cobarde por los demás. Disgustado, Garcín despide a ambas mujeres y se dirige hacia la puerta, decidido a irse. Está cerrada. Toca la campana y no funciona. Golpea la puerta gritando que ya no puede más. Y de repente la puerta se abre. Pero aunque ésta está abierta, no logra salir. Al contrario, decide quedarse, pues sabe que más allá de la habitación no hay nadie. Las únicas personas que pueden seguir pensando en él son Estelle e Inés, y Garcín las necesita. Su destino está en manos de Inés. Solo ella sabe lo que es un cobarde. Garcín busca la aprobación de Inés porque la considera de su misma condición. Los tres son inseparables.
Además de la agonía de la mente humana, no se les permite un respiro del uno del otro, ya que el sueño y la noche no existen en el infierno. Consumidos por el absurdo de este sombrío futuro, los tres personajes se echan a reír y se derrumban en el sofá del centro del salón.